Hospital de Coquimbo. Traumatismo raquinodular. La misma cosa. Algo su fractura cervical. Paciente indemne, afortunadamente. Ahí le cambió. Que logra ser reducida y actualizada sin problema. Pero ese es el hilo. Este es un estudio muy reciente que probablemente no encontremos ninguno otro nuevo. Este grupo agarró en multicéntrico 300 pacientes, todos los pacientes que llegaban con trauma raquinodular cervical con elementos de compresión medular, objetivados por escáner o resonancia magnética. Y estos pacientes, de acuerdo a lo que habían demorado en llegar a urgencia o con el criterio del cirujano, se operaron antes o después de 24 horas, nunca más de 50 horas más o menos. Y se comparó el outcome. La conclusión es un estudio no randomizado, pero no creo que encontremos mejores estudios. Confirma lo que pensábamos nosotros hace bastante tiempo, que es mejor operarlos precozmente. Estamos hablando de traumatismo raquinodular cervical con compresión medular. ¿Ya? Hay un mayor porcentaje de pacientes que mejora al menos 2 puntos en la escala de la American Spinal Injury Association. Y la mortalidad es ya. Por lo tanto, deberíamos empezar a pensar que el trauma raquinodular, donde hay compresión medular, es una urgencia que debe ser resuelta dentro de las primeras 24 horas. Félix, esto es ahora del año 2012. Si uno busca traumatismo de columna o traumatismo raquinodular, se encuentra con todos estos temas y mucho más. No lo vamos a ver todo porque estaríamos el traumatismo más frecuente de columna que se ve en todas las unidades de emergencia es el latigazo cervical, el whiplash, y es la lesión más frecuente en relación a accidentes automovilísticos. Lo único que voy a decir ahí es que hoy en día esos pacientes no deben usar collar más de 3 días y empezar precozmente 15 días. Hay que hacer, estos pacientes muchas veces no nos llegan a nosotros, por eso es que es importante transmitir esto. Hay que hacer un reforzamiento al paciente, que esto no es una lesión grave y que se va a recuperar dentro de un par de días o semanas. ¿Ya? Y si no, la posibilidad o la probabilidad que ese paciente quede meses y meses con licencia por dolores varios es bastante alta. La distribución de la fractura de columna es muy fácil: 55% cervical, 15, 15, 15, dorsal, dorso lumbar y lumbosacral. Los mecanismos de lesión: siempre que nos llegue un paciente, preguntar a la gente del SAMA cómo encontraron al paciente, en qué circunstancias. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar mucho a ver tanto la energía del traumatismo como el mecanismo en sí. El manejo prehospitalario es prácticamente lo mismo que en el TEC. Recordar que el mismo principio de autorregulación ya, y pérdida de ella que se aplica en el TEC también lo aplicamos para la médula. Seguimos hablando del sistema nervioso central. Ustedes lo conocen. Antes de que existieran, ¿no es cierto?, estos mecanismos de inmovilización, aproximadamente 2/3 de los pacientes quedaban con lesiones medulares completas. Eso ha cambiado a hoy día que aproximadamente 1/3, gracias a esto, en gran medida. ¿Y a quiénes se debe inmovilizar? Eso es lo más importante. A todo paciente que tengamos hasta la sospecha de una fractura de columna. ¿Ya?
Debería decir fractura de columna inestable, pero no todos tienen la experticia de evaluar si una fractura de columna inestable. No hay designación neurológica. Manejo hospitalario, ATLS fundamentalmente, y aquí, ¿no es cierto?, recordar que tanto en la A de la ATLS, del ABC, ¿ya?, como en la evaluación radiológica dentro de la evaluación primaria, la columna cervical tiene un rol importantísimo. Las únicas dos radiografías que uno pedía dentro de la evaluación primaria eran la radiografía de columna cervical lateral y la de tórax. Hoy en día esto está siendo reemplazado en casi todos los centros por la tomografía computada multidetectora. ¿Y hasta cuándo le dejamos puesto el collar de excitación, el collar de Filadelfia? Hasta tener la convicción, la certeza de que ese paciente no es portador de una lesión inestable de columna. Y eso es bastante más difícil tener la convicción. Y aquí nosotros aconsejamos y solicitamos a que ante la duda hay dos opciones. Una, nos manden las fotos del paciente, la foto de la radiografía, y si no, manden al paciente. No se quede con un paciente en que exista una duda de que pueda tener una lesión inestable de columna. Sobre todo, y donde es más difícil, es la unión cérvico-dorsal. Las radiografías ahí son de muy pobre calidad y tenemos que utilizar tomografía computada, multidetectores, nos sirve la monodetectores, y eso no hay todavía de conocer. Esa pregunta es muy difícil. ¿Cómo se define, más complejo todavía, cómo se define inestabilidad o estabilidad? Ya esta es la definición clásica que todavía se mantiene vigente. O sea, cualquier lesión de columna que genere lesión neurológica, que genere dolor permanente, que genere deformidad, es una lesión inestable. Los fluidos son los fisiológicos. ¿A qué velocidad de infusión? Mantención, salvo y si el paciente no recupera presión, y estamos frente a una lesión medular, y los que no recuperan presión habitualmente son los pacientes que tienen lesiones medulares dorsales altas o cervicales, porque tienen un shock medular y tienen una pérdida de su sistema nervioso autónomo. Esos pacientes tenemos que usar medir la presión central. ¿Ya? Es muy fácil caer en exceso de volumen de esos pacientes que no recuperan presión, pero a diferencia del shock hipovolémico, curso con bradicardia. Pero podemos tener ambas dos cosas. Podemos tener un shock, ¿no es cierto?, medular más un shock hipovolémico. Y ahí se complican mucho más las cosas. Y ahí tenemos que pasar, como estos pacientes no recuperan presión, aunque sea solamente medular, tenemos que usar vasoactivo. ¿Qué target de presión? La clásica 90 milímetros de mercurio de presión sistólica hasta el momento. La hipoxia lo mismo que para el encéfalo. Entonces la diferencia de esto es que este paciente no debemos esperar o no podemos esperar que logre una sistólica de 120. Tienen un globo vesical, tienen una paresia de todo su sistema digestivo, incluyendo el estómago, y eso va a significar mayor riesgo de neumonía aspirativa, va a significar mayor riesgo de lesión vesical, mayor compromiso de la ventilación, porque el estómago está dilatado y eso hay un ascenso del diafragma y no le permite ventilarse. Si lo asocia a eso, a que ese paciente no tiene musculatura, porque hay una brecha por solución medular, y ese paciente puede caer rápidamente en insuficiencia respiratoria.
concepto del clearance de columna cervical. Hay dos estudios que son contemporáneos, uno de Estados Unidos y otro de Canadá. Después se hizo una comparación de estos dos estudios, salió publicado en el New England. Ganó la guerra, ganó la batalla la Canadian C-Spine Rule, pero el estudio se hizo en los mismos centros donde se estaba aplicando esta escala, ¿ya? Y este score. Por lo tanto, hoy día están en empate. Los médicos ya conocían la Canadian C-Spine Rule, por lo tanto, para ellos era más familiar. Y era más difícil utilizar el nexo, ¿ya? Tiene más sensibilidad la Canadian C-Spine Rule para diagnosticar lesiones, pero la diferencia es bastante baja con el Nexus. ¿Qué dice el Nexus? ¿Y esto a qué se aplica? Recibimos todos los días decenas de pacientes en las unidades de emergencia que vienen también por examen, con tabla espinal, con collar, y eso significa un costo muy alto en radiografías, ¿ya? ¿A qué paciente entonces podemos no tomarle una radiografía? Y por eso salieron estos dos estudios. Si no tiene dolor sobre las apófisis espinosas cervicales a la palpación, si no hay signos de intoxicación, alcohol o droga, si no hay compromiso de conciencia, producto que además tiene, ¿no es cierto?, un traumatismo craneoencefálico, o tiene una demencia, o un daño neurológico previo, etc. Si no tiene déficit neurológicos focales, y si no tiene una lesión dolorosa distractora, definida como una fractura de huesos largos, una fractura de pelvis o una quemadura importante, porque estas lesiones pueden enmascarar un dolor del raquis, ¿ya? Si no tiene ninguna otra cosa, lo podemos sacar el collar y se va para su casa. ¿Y qué dice la Canadian C-Spine Rule? Es un poco más compleja. Define lesiones, criterios de alto riesgo, si es mayor de 65 años, el mecanismo de fractura, detectar fracturas de alta energía y que tenga o no tenga, ¿cierto?, parestesias en la extremidad. Si tiene cualquiera de esas, se toma radiografía. Estamos hablando de la cervical, ¿sí? Lesiones de bajo riesgo, y aquí se pone más complejo. Colisión por alcance, típico del, ¿cierto?, del whiplash. Si está sentada en la urgencia, no le tomaríamos radiografía. No estoy de acuerdo. Si está ambulatorio en cualquier momento, tampoco. No estoy de acuerdo. Si aparece la cervicalgia en forma diferida, no el primer día, lo cual es habitual con el latigazo, pero también se ven fracturas. Tampoco estoy de acuerdo. Y lo mismo que el nexo, el dolor de unidad cervical. Y se le pide al paciente que realice una movilización activa, 45 grados de rotación a cada lado. Entonces, esto no está escrito en ninguna parte, es una recomendación personal. Yo uso el Nexus y le añado el mecanismo y la edad. Y con eso hago mi screening, mi clearance, ¿ya? Y esto es bastante más simple y más confiable que utilizar la Canadian C-Spine sola o el Nexus solo. Todas estas scores están hoy día disponibles en los smartphones, en los iPhones, etc., por un precio módico y a veces gratis. Así que no es necesario ponérselo de memoria. Son extremadamente útiles, sobre todo cuando queremos despejar una unidad de emergencia. En la evaluación clínica, la evaluación neurológica está definida por la American Spinal Injury Association, está en el sitio web. Esta escala no la usen, ¿ya? Esto es el resumen de todo lo que buscamos, ¿ya? Pero esta en particular es muy compleja de utilizar y está en proceso de modificación por su complejidad. Entonces, la escala de potencia muscular, ya la conocemos, y las definiciones de lesiones completas y lesiones incompletas. Cuando usted llame al neurocirujano, él le va a preguntar, ¿es una lesión completa o incompleta? ¿Por qué? Porque si es una lesión completa, una lesión medular completa, eso no es una urgencia. No tenemos ninguna médula que salvar. Pero si es incompleta,
sí constituye una urgencia. Ya ahí tenemos que saber cuál es la completa y cuál es la incompleta o parcial. ¿Ya? Cualquier preservación de función por debajo del nivel neurológico, más allá de 3 niveles, ya vamos a ver por qué se considera lesión medular incompleta. Y eso constituye urgencia. Lo más probable es que haya una compresión medular, y si es cervical estaríamos autorizados y deberíamos operarla dentro de las primeras 24 horas, lo cual significa un desarrollo logístico bastante importante. El nivel lesional óseo o esquelético, óseo es bastante fácil. Si son dos, en la fractura se mencionan las 2 vértebras. Y el neurológico es el segmento más caudal que tiene una función intacta, tanto sensitiva como motora y bilateral. ¿Ya? Y después cómo se define el nivel sensitivo, el nivel motor, ¿no es cierto? Es el último músculo con potencia muscular mayor o igual a 3. Eso significa el último músculo que logra vencer gravedad. Siempre y cuando el nivel superior, el Asia tiene músculos claves. Ustedes lo ven en el sitio web o en el smartphone, ¿ya? Y van identificando si tengo un músculo que está con una potencia muscular 3, o sea, vence gravedad, y el músculo clave más aproximal está en 5, ya el 3 es el último nivel intacto. ¿Por qué? Porque el dolor interfiere con mi evaluación, ¿ya? Por lo tanto no necesito un 5. La zona de preservación parcial se refiere a un par de dermatomas que están a nivel del nivel lesional, que es como un cinturón en que hay un trastorno de la sensibilidad, puede o no haber dolor neuropático, y se debe en gran medida a la lesión o tracción de las raíces nerviosas, no necesariamente medular, pero se llama zona de preservación parcial. Y por eso que para definir la lesión medular incompleta o completa hablamos de 3 segmentos por debajo del nivel lesional neurológico. ¿Ya? Las áreas sensitivas clave: la tetilla es de 4, el ombligo es de 10, la ingle es de 1, de 2, y el resto lo puedes sacar de la ayuda de memoria. Todo esto está dibujado. Estos son los sitios claves sensitivos y los músculos clave. Para el diafragma se utiliza, o se debería utilizar, una radioscopía. Hoy día no tenemos mucha radioscopía, pero si no, utilizamos el nivel sensitivo. Y para el esfínter anal, ¿no es cierto?, tengo que hacer un contacto rectal. Todo paciente en que tengamos sospecha de una lesión medular tiene que irse de contacto rectal. Los músculos claves. Y hasta ahí llegamos nosotros. Nos aplicamos la sumatoria de todos los puntos de acuerdo a todos los músculos. Por eso es extremadamente complejo. Es demorar 20 minutos y no tiene mucho sentido. Lo importante es que sepan cuál es el nivel lesional. Si una lesión incompleta puede tener todos esos síndromes. El más frecuente es el síndrome medular anterior, ¿no es cierto? Es una plegia por lesión vascular de la arteria retinal anterior con conservación de los cordones posteriores, y eso basta para que sea una lesión incompleta y protege al paciente considerablemente posteriormente de las úlceras por presión. La clasificación de Frankel ha sido abandonada porque no discrimina claramente entre el C y el D. Ya habla de función útil y no útil. Es difícil de definir y tiene poca reproducibilidad interoperadora, y por lo tanto la que utilizamos actualmente en todas partes es la clasificación de la ASIA. Entonces esto aquí ya tiene un ASIA tanto y un ASIA tanto, listo, se resume, el nivel es tanto, listo, se acabó la conversación. El shock medular hasta 24, 72 según la ASIA, pero puede ser bastante más, ¿ya? Es como la confusión que hablan los norteamericanos en el TEC, ya el paciente que recibe el vaso en la cabeza y queda repetitivo,
y esto le dura 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, y después se recupera al íntegro. Habitualmente el reflejo bulbo-cavernoso es el primero que se recupera, y por eso que se menciona, porque eso ya significa una lesión parcial. El sacral sparring es la preservación de la sensibilidad perineal, y eso también significa una lesión parcial. Usted puede tener un paciente con una tetraplegia y que tenga algún grado de preservación de la sensibilidad perineal, ya con o sin preservación de esfínteres, y eso es una lesión anular incompleta parcial, también constituye una urgencia. Hay muchas clasificaciones, esta ya tiene bastantes años, probablemente es la más conocida, para tratar de orientar al operador, digamos, si es una lesión estable o inestable. Y Dennis en el 83 la definía en 3 columnas, ¿ya? La mitad anterior del cuerpo, la mitad posterior del cuerpo y todo el resto de los elementos de la cápsula, los ligamentos del arco posterior. Hoy en día utilizamos otra clasificación, que es la clasificación, se llama clasificación comprehensiva de Magel, de la absorción de fotosíntesis, pero esa es bastante más compleja, ya tan solo nos cuesta aplicarla. Algunas ayudas mnemotécnicas para la interpretación de la radiografía. Ustedes van a tener que ver, o deben ver y ver todos los días radiografía de columna cervical y tienen que definir si eso tiene o no una lesión. Una lateral y una frontal, la que tiene más utilidad lejos en la lateral. En la frontal lo único que logramos ver en cierta medida es la forma de los cuerpos y la alineación de las espinosas, pero no nos da mucha información. Para aceptar una radiografía de columna cervical tenemos que ver desde C0 hasta el disco C7-D1. Y si no lo vemos, en presencia de dolor o cualquiera de los signos del nexo, tenemos que hacer una tomografía computada multidetectores. Y eso está cobrando mucha fuerza y en casi todos los centros hoy día se está pasando directamente a hacer la tomografía porque es mucho más rápida que la radiografía, requiere menos tiempo del tecnólogo y nos da mucho más información. La línea que utilizamos para la alineación es la línea marginal posterior, no la anterior, porque la anterior puede estar llena de osteofitos. El espesor de los tejidos blandos prevertebrales puede ser la única evidencia de una lesión y por lo tanto si está aumentado también nos obliga a mantener el collar y hacer mayores estudios radiológicos. El espacio preodontoideo hoy día se ha dejado de hacer por el riesgo que implica las radiografías dinámicas o funcionales de la columna cervical, han sido reemplazadas por la tomografía computada y por la resonancia magnética, y eso significa que nos está retardando bastante el diagnóstico de, sobre todo de lesiones de tejidos blandos, la altura de los discos intervertebrales, el espacio interespinoso, si hay diferencia con los adyacentes, ya porque nos va a decir que hay una disrupción de los ligamentos inter y supraespinosos y eso es una lesión probablemente inestable, e incluso en ausencia de fractura. La forma, la configuración de los cuerpos, la configuración de las facetas y los espacios articulares, difícil de ver en los mayores de 50 y tantos, 60. Y eso, ¿no es cierto?, nos permite diagnosticar o descartar lesiones de columna cervical en este caso. Aplicamos la misma y tenemos una luxofractura cervical. Esta es una radiografía histórica, no la van a ver probablemente nunca más. Es la predicción del nadador que existía hace ya como 20 años para ver la unión cervicodorsal, reemplazada hoy día por la tomografía. Todo paciente que tenga dolor en la unión cervicodorsal tiene que irse de ecografía multidetector. La calidad, ¿no es cierto?, de la información que tenemos en una radiografía
versus una tomografía computada, y esto es solamente un corte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 planos en el multicorte. Este es multicorte. No hay ninguna comparación con la radiografía. La clásica proyección de odontoides transoral, muy difícil de evaluar también. Este es un paciente que tiene una fractura odontoide, prácticamente no se ve. Otro paciente que tiene una fractura odontoide, la fractura viene a estar ahí. Esta otra fractura está como collerete, una tipo 3 ahí. Pero el que no está acostumbrado a verlo, y les aseguro que cualquiera que ustedes vean después de la... Una fractura conminuta por estallido. Ya. Por lo tanto, aquí estamos terminando. Hay que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Le retiramos la inmovilización o no? Recordar que no debe estar más de 2 horas en un tabla final. Y si fuera así, tenemos que acolcharlo con algo, trazadas, por ejemplo, o cambiarlo, o sea, girarlo con tabla, ¿ya? Pues si no, sobre todo aquellos pacientes con lesión medular, van a hacer una escara segura. Entonces, todo paciente con sospecha de una lesión traumática debe mantenerse la inmovilización y debe ser llevado a un centro especializado. Este es un paciente, este es un guaso de Guayo, que llegó 10 días después de haberse caído del caballo, 5 ya caminando y le dolía el cuello. Estaríamos hablando de un dolor diferido. No mira la radiografía, no le mostré el y aquí hay una listesis mínima, eso de 2 milímetros. Y vean cómo estaba fracturado en la tomografía. Una lesión muy estable que requirió una artrodesia. Y el paciente casi no tenía ni sinología ni sintomatología.